Qué dicha la de cada uno de nosotros que disfrutamos de la libertad de cantarle a nuestro buen Salvador, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo cambia nuestras vidas la libertad en Cristo? Se ha detenido a meditar cómo es que la libertad en Cristo ha transformado su vida. El hecho de que somos libres en Cristo debe de impactar nuestra vida diaria. ¿Qué debe de impactar nuestra vida diaria? El hecho de que somos libres en Cristo. El hecho de que somos libres en Cristo debe de transformar nuestras relaciones. Y cuando hablamos de transformar nuestras relaciones, estamos hablando de la relación matrimonial, estamos hablando de las relaciones en la iglesia, en el trabajo, en la escuela, en cualquier lugar donde nosotros nos encontremos. El hecho de que somos libres en Cristo no solamente debe de transformar nuestras relaciones, también debe de transformar la manera en cómo cada uno de nosotros tomamos decisiones. Y también, mis queridos hermanos, el hecho de que somos libres en Cristo debe de transformar el propósito para el que vivimos. Quiero rogarle que tome su Biblia y la abra en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 8, y estaremos haciendo lectura en la palabra de Dios en el versículo 36. Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 36. ¿Estamos ahí? Juan 8, 36, leo de la palabra de Dios. Así que, si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Jesús declara, ¿qué hace Jesús? Él declara, Jesús afirma que la verdadera libertad está en Él. Jesús afirma que la verdadera libertad viene de Él. Esta libertad transforma cada aspecto de nuestras vidas, desde nuestra identidad hasta nuestras acciones. Ser libre en Cristo significa que tenemos, primero, nueva identidad en Cristo. Ser libre en Cristo significa que tenemos, primero, nueva identidad en Cristo. La libertad en Jesucristo nos da una nueva identidad. ¿Cuál es esa nueva identidad? Somos hijos de Dios. ¿Cuál es la nueva identidad? Somos hijos de Dios. Como hijos de Dios, nuestra identidad no está definida por nuestro pasado. Jesucristo define quiénes somos. Y lo hace hoy. Vamos a 2 de Corintios capítulo 5, verso 17. 2 de Corintios capítulo 5, verso 17. Leo de la palabra de Dios. 2 de Corintios 5, 17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado. Una nueva vida ha comenzado. Aferrémonos a nuestra nueva identidad. ¿Qué tenemos que hacer? Aferrarnos, agarrarnos a nuestra nueva identidad. Tenemos que aferrarnos al hecho de que somos hijos de Dios. Tenemos que aferrarnos o agarrarnos al hecho de que al venir a la fe de Cristo hemos pasado a ser propiedad de Cristo. Al venir a ser propiedad de Cristo,
nos hemos convertido, dice el versículo 17, ahí en 2 Corintios 5, en nuevas personas. ¿En qué clase de personas? Nuevas personas. Pablo dice que la vida pasada, la vida anterior a Cristo, ha quedado atrás. Y a partir de ese momento, del momento en el cual creímos en Cristo, confiamos en Cristo como el Salvador, una nueva vida dio comienzo. Tenemos, queridos hermanos, que aferrarnos, que agarrarnos a esta gran verdad. Aferrémonos, hagamos nuestra esta verdad, una verdad netamente transformadora. Ser libre en Cristo significa que tenemos, número 2, relaciones transformadas. Ser libre en Cristo significa que tenemos relaciones transformadas. Estamos llamados a amar a los demás como Cristo nos ama a nosotros. Aquí estamos llamados a amar a los demás como Cristo nos ama a nosotros. Estamos llamados a perdonar de la misma manera como Dios nos ha perdonado en Cristo. Y escuche bien, estamos todos los creyentes llamados a buscar la reconciliación, pues ha sido Dios quien nos ha dado ejemplo. Es lamentable cuando damos lugar a que el pecado o las faltas de otros sean una excusa para dejar de congregarnos. Pongamos atención a la palabra de Dios en Colosenses capítulo 3, verso 13. Colosenses capítulo 3, verso 13. ¿Cuál es el pasaje? Así es, Colosenses 3, verso 13. Leo de la palabra de Dios. Sean comprensivos. Y yo le voy a pedir que subraye o marque la palabra comprensivos. O circúlela. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen, circule o marque la palabra perdonen, a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. El llamado es a cultivar relaciones saludables. Las faltas de otros y aún nuestras propias faltas son la oportunidad para poner en práctica Colosenses 3:13. Comprender la magnitud del perdón de Dios, de cuánto Dios nos perdona, nos lleva. Escuche bien, si usted entiende la magnitud del perdón que Dios le ha extendido a usted, esto debe de llevarnos a extender la gracia y el perdón a aquellos con los cuales interactuamos. Escuche bien, porque Colosenses 3 es aplicable en la relación matrimonial. Colosenses 3:13 es aplicable en el cuerpo de Cristo, la iglesia local. Colosenses 3:13 es aplicable aún fuera del concepto de la iglesia, en el centro de trabajo o en el centro escolar. Todos, absolutamente todos, estamos en necesidad de ser comprendidos. Todos, absolutamente todos, estamos obligados a perdonar, no a algunos, sino que a todos los que nos ofendan. Todos, absolutamente todos, necesitamos recordar, necesitamos hacer memoria que el Señor nos ha perdonado, que no se nos olvide. Por último, tenemos que ser libre en Cristo significa que tenemos vida con propósito. Ser libre en Cristo significa que tenemos vida con propósito. Nuestra libertad en Cristo nos dirige, nos lleva a vivir
con un propósito, buscando el reino y la justicia de Dios. Mateo capítulo 6, verso 33. Mateo capítulo 6, verso 33. Leo de la palabra de Dios en Mateo 6, 33. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Vivamos con propósito. ¿Cómo debemos de vivir? Con propósito. Vivamos con el propósito de Dios definido en nuestra vida. Para que esto sea posible, tenemos que alinear nuestras metas y nuestras acciones con su voluntad y los propósitos de Dios. Jesucristo, mis queridos amigos, ofrece una libertad transformadora que nos cambia la vida. Arrepiéntase de sus pecados y acuda a Cristo para experimentar una nueva identidad, relaciones restauradas y una vida con propósito. Como creyentes, comprometámonos. ¿Qué tenemos que hacer? Comprometernos. ¿Qué tenemos que hacer? Comprometernos. Como creyentes, comprometámonos a vivir nuestra nueva identidad en Cristo. Somos hijos de Dios. Fomentemos relaciones amorosas, persigamos los propósitos de Dios diariamente. Quiero invitarles a que nos unamos en este tiempo de oración. Quiero invitarle a que cierre sus ojos. Vamos